Una invasión psíquica de Algernon Blackwood. Relato contenido en el libro John Silence, investigador del oculto. Primero, ¿y qué le hace pensar que en este caso particular yo podría serle de utilidad?, preguntó el doctor Silence, dirigiendo la mirada hacia la dama sueca que tenía sentada frente a él. Su buen corazón y sus conocimientos de ocultismo. Oh no, por favor, otra vez esa horrible palabra, interrumpió Silence haciendo un gesto de desconcierto con la mano. Bien, entonces, dijo la dama sonriendo, sus maravillosas dotes de clarividencia y su avesado conocimiento psíquico de los procesos por los que una persona puede resultar destruida y desintegrada, es decir, esos estudios extraños a los que lleva usted dedicado todos estos años. Si no es más que un caso de múltiple personalidad, realmente no me interesa, se apresuró a decir el doctor con una expresión de aburrimiento. No, no es eso, en serio, necesito su ayuda, dijo la dama. Le ruego que sea paciente con mi ignorancia si no acierto a elegir las palabras apropiadas. El caso que conozco le interesará y nadie podrá tratarlo mejor que usted. De hecho, ningún médico convencional podría enfrentarse a él, pues no conozco ningún tratamiento o medicina que pueda devolver el sentido del humor una vez que se haya perdido. Vaya, empieza a interesarme su caso, señaló Silence, disponiéndose cómodamente a escuchar. Mrs. Stevenson exhaló un suspiro de satisfacción mientras observaba cómo el doctor se acercaba al tubo acústico y decía al criado que no le molestaran. Creo que acaba de leerme el pensamiento, dijo la dama. Su conocimiento intuitivo de lo que ocurre en las mentes de otras personas es ciertamente extraordinario. Su amigo asintió con la cabeza, sonriendo, y colocó su silla en una posición adecuada, dispuesto a escuchar atentamente lo que la dama tuviera que decirle. Como solía hacer siempre que deseaba captar el auténtico significado de una narración no expresada del modo más adecuado, cerró los ojos, pues de esa manera le resultaba más fácil sintonizar con los pensamientos vivos que yacían tras las palabras entrecortadas. Para sus amistades, John Silence era un excéntrico, ya que era rico por accidente y médico por elección. Que un hombre de situación acomodada dedicara su tiempo a la medicina, principalmente al tratamiento de gente que no podía pagarle, escapaba por completo a su comprensión. La nobleza innata de un alma cuyo primer deseo consistía en ayudar a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos, les asombraba. Más tarde les irritaba, aunque finalmente y para gran satisfacción del doctor, le dejaban que se dedicara a sus asuntos. Sin embargo, el doctor Silence era un médico muy peculiar, pues no tenía consultorio, no llevaba ningún registro de pacientes, ni mostraba los modales acostumbrados de la profesión. Tampoco cobraba por sus servicios, ya que en el fondo era un verdadero filántropo, que no obstante no perjudicaba a sus colegas, pues sólo aceptaba aquellos casos no lucrativos que le interesaban por alguna razón muy especial. Argumentaba que mientras los ricos podían pagar y los indigentes podían arreglárselas con las organizaciones caritativas, había una clase muy amplia de trabajadores dignos, escasamente remunerados, a menudo con interés por el arte, que no podían costearse los gastos derivados de un viaje de una semana de descanso impuesto por prescripción facultativa. Y era a estos a quien él quería ayudar, casos que con frecuencia requerían un estudio atento y paciente, algo que ningún doctor puede ofrecer por una guinea y que por otra parte nadie esperaba que hiciera. Pero existía otro rasgo de su personalidad y práctica en el que estamos más directamente interesados en este momento. Los casos que tenían especial atracción para él no eran los habituales, sino más bien aquellos que por su naturaleza intangible
esquiva y complicada, podríamos denominar con propiedad afecciones psíquicas. Y aunque él hubiera sido el último en aprobar tal título, era evidente que todo el mundo le conocía por el sobrenombre de el doctor psíquico. Para poder resolver ese tipo particular de casos, se había sometido a un entrenamiento físico, mental y espiritual prolongado y severo. Nadie parecía saber en qué había consistido dicho entrenamiento o dónde se había realizado, pues nunca hablaba de él, ya que, como era de esperar, jamás mostraba ninguna de las características propias del charlatán. Con todo, el hecho de que hubiera permanecido apartado del mundo exterior durante 5 años y tras su regreso y comienzo de su singular práctica, a nadie se le hubiese ocurrido aplicarle el epíteto de curandero, de tan fácil adquisición, hablaba sobradamente de la seriedad de su extraña investigación y de la autenticidad de sus logros. Por el moderno investigación psíquico sentía la sosegada tolerancia del hombre que sabe. Cuando hacía algún comentario sobre sus métodos, su voz revelaba un atisbo de compasión. Desprecio, sin embargo, nunca mostró. Estuve trabajando como su ayudante de confianza durante varios años y en cierta ocasión me dijo: esta clasificación de resultados es, en el mejor de los casos, un trabajo mediocre, no conduce a nada y tampoco lo hará cuando hayan pasado 100 años. Es como jugar con la parte defectuosa de un juguete bastante peligroso. Sería mucho mejor examinar las causas y de ese modo los resultados encajarían con facilidad y podrían explicarse por sí solos, porque las fuentes son accesibles y están disponibles para todo aquel que tenga el valor de emprender el único camino que convierte la investigación práctica en algo sensato y posible. En cuanto al tema de la clarividencia, su actitud era también muy prudente, ya que conocía que el verdadero poder es raro en extremo y que lo que se denomina vulgarmente clarividencia no es otra cosa que una fuerte capacidad de previsión. Implica una sensibilidad ligeramente desarrollada, nada más, solía decir. El clarividente auténtico deplora su poder, pues reconoce que añade un nuevo horror a la vida y está en la naturaleza de cualquier aflicción. Ya descubrirás que esto es siempre la verdadera prueba. De resultas de todo ello, John Silence, ese doctor de evolución singular, era capaz de seleccionar sus casos con un conocimiento preciso de la diferencia entre la ilusión puramente histérica y el tipo de aflicciones psíquicas que reclamaban de sus especiales poderes. Nunca necesitaba recurrir a los elementales misterios de la adivinación, pues, según le he oído observar tras solucionar algún problema particularmente intrincado, los sistemas de adivinación, desde la geomancia hasta la lectura de las hojas de té, no son más que métodos para oscurecer la visión externa con el fin de que la visión interna pueda ser accesible. Una vez dominado el método, sobra todo sistema. Estas palabras expresaban de modo significativo los métodos de este hombre extraordinario, la clave de cuyo poder radicaba sobre todo en el conocimiento de que, en primer lugar, el pensamiento puede actuar a distancia y además es dinámico y capaz de conseguir resultados materiales. Aprende a pensar, habría dicho él, y habrás aprendido a utilizar el poder desde sus fuentes. Contaba más de 40 años y era de aspecto enjuto. Sus ojos marrones y expresivos brillaban con la luz del saber y la autoconfianza. Al mismo tiempo, hacían recordar la maravillosa mansedumbre observada a menudo en los ojos de algunos animales. Una barba cerrada ocultaba la boca, sin disfrazar la severa determinación insinuada por los labios y la mandíbula. Debido a la delicadeza y refinamiento de sus rasgos, el rostro transmitía una impresión de transparencia, casi de luz. En su frente aparecía ese sello de paz indescriptible que procede de identificar la mente con lo que hay en el alma de imperecedero,
y dejar que lo perecedero se desvanezca sin causar heridas o trastornos. Pocos podrían haber imaginado por sus modales, tan gentiles, sosegados y afables, la tremenda resolución que ardía en su interior con una gran llama. Creo que lo describiría como un caso psíquico, continuó la dama sueca intentando explicarse de un modo inteligente, del tipo de los que a usted le atraen. Me refiero a un caso cuya causa está oculta en el fondo de algún trastorno espiritual. Y, por favor, mi querida Svenza, la interrumpió el doctor empleando un tono grave, extrañamente compulsivo. Primero cuénteme los síntomas y después ya analizaremos sus deducciones. La dama se giró repentinamente sobre el borde de la silla y mirando al doctor a la cara, bajó la voz para impedir que su emoción se hiciera patente de un modo manifiesto. En mi opinión, no hay más que un síntoma, dijo en un murmullo, como si estuviera contando algo desagradable. Miedo, simplemente miedo. ¿Miedo físico? Creo que no, aunque ¿cómo saberlo? Creo que se trata de un temor perteneciente a la región psíquica, no es un desvarío de los comunes. En realidad el individuo en cuestión se encuentra bastante sano, aunque vive en un estado de terror hacia algo. No entiendo lo que quiere decir con región psíquica, señaló el doctor sonriendo, aunque supongo que lo que me quiere hacer comprender es que no son sus procesos mentales sino los espirituales los que se encuentran afectados. De cualquier modo, intente relatarme brevemente y de un modo directo lo que sabe acerca del individuo y de sus síntomas, de su necesidad de ayuda, esto es, de mi peculiar ayuda, y todo lo que le parezca de vital importancia en el caso. Prometo escucharla con atención. Lo estoy intentando, prosiguió la dama en tono serio, pero he de hacerlo con mis propias palabras. Confío en que su inteligencia sea capaz de desenredar mi discurso a medida que avanzo. Se trata de un joven autor que vive en una pequeña casa en algún lugar cerca de Putney Heath. Escribe relatos de humor, un género en el que destaca. Se llama Pender, Félix Pender. Debe de haber oído hablar de él. El tipo tenía un gran talento y se casó con toda su confianza puesta en él. Y su futuro parecía asegurado. Digo tenía, porque de repente le falló estrepitosamente. Peor aún, se transformó en lo contrario. Ahora es incapaz de escribir una sola línea en aquel estilo que le estaba proporcionando éxito. El doctor Silence abrió los ojos durante un segundo y miró a su interlocutora. ¿Entonces no ha perdido su capacidad? ¿Todavía escribe? Preguntó brevemente antes de cerrar de nuevo los ojos para volver a escuchar. Trabaja con frenesí, prosiguió Mrs. Stevenson, pero no produce nada, añadió. Nada de lo que pueda utilizar o vender. Prácticamente sus ganancias han cesado y lleva una vida precaria, haciendo crítica de libros y trabajos extraños, algunos de ellos verdaderamente extraños. No obstante, estoy segura de que su talento no le ha abandonado definitivamente, sino que sencillamente está... Mrs. Stevenson titubeó de nuevo buscando la palabra apropiada. En suspenso, sugirió Silence sin abrir los ojos. Anulado, prosiguió después de sopesar el significado de la palabra durante un momento. Sencillamente anulado por algo. ¿Quizá por alguien? Ojalá lo supiera. Todo lo que puedo decir es que está hechizado y que su sentido del humor ha sido temporalmente velado, borrado y sustituido por algo horrible que escribe cosas distintas. A menos que tome alguna medida adecuada pronto, acabará muriéndose de hambre. Teme visitar a un médico por miedo a ser declarado loco, aunque de cualquier modo no se le puede pedir a ningún médico que devuelva a un hombre el sentido del humor por una guinea. ¿Ha visitado ya alguno? No, todavía no. Ha probado con sacerdotes y otra gente religiosa, pero ellos saben tan poco y muestran una compasión tan carente de inteligencia. La mayoría están muy ocupados haciendo equilibrio sobre sus propios pedestales.
John Silence interrumpió la invectiva haciendo un gesto. —¿Y cómo sabe usted tanto acerca de él? —preguntó con delicadeza. —Conozco a Mrs. Pender muy bien. La conocí antes de que se casara con él. —¿Es ella quizá la causa? —En absoluto. Sin ser muy inteligente, es una mujer fiel y bien educada, con tan poco sentido del humor que siempre se ríe cuando no debe. Pero ella no tiene nada que ver con la causa de su trastorno, que ha adivinado más a fuerza de observarle que por lo poco que él le ha contado. Doctor, Pender es un tipo realmente simpático, trabajador, paciente, en resumen, digno de ser salvado. Silence abrió los ojos y se acercó al timbre para pedir que sirvieran el té. Para ser sinceros, sobre el caso del humorista no sabía mucho más ahora que cuando se sentó a escuchar, pero se dio cuenta de que ninguna nueva explicación de su amiga sueca le ayudaría a revelar los hechos. Una entrevista personal con el propio escritor sí podría hacerlo. Todos los humoristas son dignos de salvación, replicó sonriendo mientras Mrs. Stevenson servía el té. En estos días tan difíciles no podemos permitirnos perder ni uno. Aprovecharé la primera oportunidad que tenga para ir a visitar a su amigo. Con gran profusión de palabras, Mrs. Stevenson le dio las gracias muy efusivamente, y a partir de ese momento, Silence, no sin dificultad, se dedicó a hablar exclusivamente de la tetera. Como resultado de dicha conversación y con alguna información más que había conseguido por medios solo conocidos por él y por su secretario, una tarde, varios días después, Silence subía a toda velocidad en su vehículo hasta Putney Hill para tener su primera entrevista con Félix Pender, el escritor de relatos de humor víctima de un mal misterioso en la región psíquica que le había anulado el sentido cómico y amenazaba con arruinar su vida y destruir su talento. El deseo de ayudarle que el doctor sentía era probablemente semejante a la ansia que tenía por conocer e investigar su caso. El motor se detuvo tras un fuerte ronroneo, como si hubiera una gran pantera negra oculta en el capó, y el doctor psíquico, echó a andar a través de la abundante niebla y cruzó el diminuto jardín en el que crecía un abeto ennegrecido y un laurel achaparrado. La casa era muy pequeña y pasó cierto tiempo antes de que alguien contestara al timbre. De repente se encendió una luz en el vestíbulo y el doctor vio aparecer sobre el último escalón a una mujer amable, de aspecto menudo, que le invitaba a pasar. Iba vestida de gris y la luz de gas iluminaba su cabello claro, cepillado con esmero. De la pared que quedaba a su espalda colgaban varias aves disecadas, llenas de polvo y una destartalada colección de lanzas africanas. Un perchero con un estante para sombreros, sobre el que había una bandeja de bronce llena de tarjetas muy grandes, guió su mirada rápidamente hasta una escalera oscura situada más allá. Aunque intentaba mostrar una cordialidad natural, la señora Pender, que tenía los ojos redondos como los de un niño, le saludó con una efusión que apenas podía ocultar su nerviosismo. Evidentemente había estado aguardando su llegada y se había adelantado al criado, pues le faltaba un poco el aliento. Supongo que no le habré hecho esperar demasiado. Creo que ha sido muy amable al venir, dijo antes de ver el rostro del doctor bajo la luz de gas y detenerse repentinamente. Algo en la apariencia de John Silence le impidió seguir hablando, algo que revelaba unas intenciones serias, como las de ningún otro hombre. Buenas tardes, señora Pender, dijo con una sonrisa afable que, aunque desaprobaba palabras innecesarias, le hizo ganar confianza. La niebla me retrasó un poco, encantado de conocerla. Se dirigieron hacia una sala de estar sombría en la parte trasera de la casa, pulcramente amoblada, pero de aspecto deprimente.
Una fila de libros descansaba sobre la repisa de la chimenea. El fuego acababa de ser encendido y revocaba mucho humo dentro de la habitación. La señora Stevenson dijo que creía que usted podría venir, se aventuró de nuevo a decir aquella mujer menuda, dirigiendo una mirada afable al doctor y mostrando preocupación e impaciencia en cada gesto. Pero apenas me atrevería a creerlo. Verdaderamente creo que es muy amable por su parte. El caso de mi marido es tan peculiar que, bueno, ya sabe usted, estoy segura de que cualquier doctor normal diría enseguida que el manicomio. ¿No está él entonces?, preguntó el doctor Silence con delicadeza. ¿Dónde? ¿En el manicomio?, repuso la señora Pender con voz entrecortada. Oh, Dios mío, no, todavía no. En la casa, quiero decir, añadió Silence riendo. La señora Pender dio un gran suspiro. Volverá en cualquier momento, respondió aliviada al ver reír al doctor. Aunque a decir verdad no le esperábamos a usted tan pronto, es decir, mi marido ni siquiera creía que usted fuera a venir. Siempre estoy encantado de ir allá donde se me necesita y puedo servir de ayuda, replicó rápidamente Silence. Tal vez sea mejor que su marido esté fuera, porque aprovechando que estamos solos, puede contarme algunos de sus problemas. Verá usted, hasta ahora sé muy poco. La voz de la señora Pender temblaba mientras daba las gracias al doctor, y cuando éste se sentó en una silla que había a su lado, la mujer tuvo serias dificultades para encontrar palabras con las que empezar. En primer lugar, dijo tímidamente antes de continuar con un torrente de palabras nervioso e incoherente, mi marido estará contentísimo de que haya venido, pues dijo que usted era la única persona que consentiría ver... El único médico, quiero decir, pero claro, él no sabe lo asustada que estoy ni lo que me he descubierto. Pretende hacerme creer que no es más que una crisis nerviosa y estoy segura de que no se ha dado cuenta de todas las cosas extrañas que le he visto hacer. Pero lo principal, supongo... Sí, lo principal, señora Pender, dijo Silence en tono alentador al advertir su indecisión, es que piensa que no están solos en la casa. Eso es lo fundamental. Cuénteme más hechos, por favor, solo los hechos. Todo empezó el verano pasado cuando regresé de Irlanda. Él había estado solo durante 6 semanas y me dio la impresión de que su aspecto era cansado y enfermo. Tenía el rostro desencajado y parecía abandonado. No sé si me entiende, su carácter se había deteriorado. Me dijo que había estado escribiendo mucho, pero que la inspiración le fallaba y se encontraba insatisfecho con su trabajo. El sentido del humor le estaba desapareciendo o transformándose en otra cosa, añadió. Había algo en la casa, dijo, que, aquí recalcó las palabras, le impedía sentirse gracioso. Algo en la casa que le impedía sentirse gracioso, repitió el doctor. Vaya, por fin nos estamos acercando al fondo de la cuestión. Sí, continuó diciendo con un tono impreciso, eso es lo que se empeñaba en decir. ¿Y qué es lo que usted encontraba extraño?, preguntó Silence en tono cordial. Sea breve, por favor, o estaré de vuelta antes de que acabe. Cosas sin importancia, pero que me parecían significativas. Trasladó su despacho desde la biblioteca, como llamamos a esa habitación, a la sala de estar. Decía que todos sus personajes se volvían perversos y terribles en la biblioteca. Al cambiar estos, se decidió a escribir tragedias viles y degradantes, las tragedias de almas rotas. Pero ahora dice lo mismo de la sala de fumar y ha vuelto a la biblioteca. Entiendo. En realidad tengo tan poco que contarle, añadió hablando cada vez con mayor rapidez y haciendo innumerables gestos. Me refiero a que son solo algunas de las cosas que hace y dice las que resultan extrañas. Lo que me asusta es que da por hecho que siempre hay alguien más en la casa, alguien a quien nunca veo.
Él nunca lo dice, pero le he visto apartarse de las escaleras para dejar pasar a alguien, abrir la puerta para que alguien salga o entre, y a veces distribuye sillas por nuestro dormitorio como si esperara que alguien se sentara. Ah, sí, 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 y una y dos veces, exclamó, una y dos veces. En este punto se detuvo y miró a su alrededor con aire asustado. Por favor, continúe. Una y dos veces, prosiguió apresuradamente como si oyera un ruido que la sobrecogiera. Le he oído correr, entrar y salir de las habitaciones jadeando, como si alguien le persiguiese. Mientras estaba hablando, la puerta se abrió, interrumpiendo sus palabras, y un hombre entró en la habitación. Era de tez morena, más bien cetrino y barbilampiño. Tenía los ojos propios de la fantasía y unos escasos mechones de pelo oscuro que le crecían sobre las sienes. Llevaba un traje de tweed raído, con un desgalichado cuello de paño. La expresión dominante en su cara era la de un hombre asustado, perseguido, una expresión que en cualquier momento podía transformarse en una horrible mirada de terror y anunciar una total pérdida de autodominio. Al descubrir al visitante, su rostro ajado esbozó una sonrisa y acto seguido el individuo avanzó para estrecharle la mano. Contaba con que vendría. La señora Stevenson dijo que era posible que usted sacara tiempo, dijo sencillamente con voz fina y aguda. Encantado de conocerle, doctor Silence, porque usted es médico, ¿verdad? Bueno, tengo derecho a ese título, rió el doctor, aunque pocas veces me sirvo de él, es decir, no ejerzo regularmente. Solo acepto casos que me interesan de un modo especial o... No acabó la frase, pues entre ellos se produjo un intercambio de miradas afines que lo hizo innecesario. He oído hablar de su gran amabilidad. Es mi afición, replicó Silence, y mi privilegio. Confío en que seguirá pensando así cuando haya oído lo que le tengo que contar, continuó diciendo el escritor con un tono algo cansado. Entonces condujo al doctor a través del recibidor hasta la sala de fumar, donde podían hablar con tranquilidad sin ser molestados. En dicha estancia, con la puerta cerrada y en un ambiente de confianza, la actitud de Pender cambió, en cierto modo, y su disposición se tornó seria. Silence se sentó frente a él desde donde pudiera verle la cara. Entonces comprobó que parecía bastante más desmejorada. Obviamente le costaba mucho hablar de su problema. Lo que tengo es, según creo, una profunda aflicción espiritual, dijo con franqueza mirando al doctor a la cara. Eso lo aprecié enseguida, replicó Silence. Claro, debió apreciarlo. Mi entorno debe de transmitirlo a cualquiera que tenga percepciones psíquicas. Además, por lo que he oído, estoy seguro de que usted es un verdadero doctor del alma y no un simple curandero del cuerpo. Tiene usted un alto concepto de mí, señaló el doctor, aunque como bien sabe prefiero aquellos casos en que es el espíritu y no el cuerpo el que sufre los primeros trastornos. Ya comprendo. Verá, yo he experimentado un trastorno muy singular, pero no en la región física. Quiero decir que mis nervios están en perfecto estado y mi cuerpo también. No es que sufra delirios exactamente, aunque mi cuerpo está torturado por un miedo espantoso que me asaltó por primera vez de una forma extraña. John Silence se inclinó hacia adelante y tomó la mano del escritor en la suya, cerrando los ojos mientras lo hacía. No estaba tomándole el pulso o haciendo alguna otra cosa de las que acostumbran los médicos, simplemente estaba absorbiendo en su interior la esencia de la condición mental de aquel hombre para ponerse por completo en su propio punto de vista y ser así capaz de tratar su caso con auténtica armonía. Un observador atento podría haber advertido cómo un ligero temblor recorría su cuerpo después de haber sujetado la mano del escritor durante unos segundos. Con sinceridad, Mr. Pender, dijo el doctor en tono calmado, mientras liberaba su mano con un gran esmero en sus modales. Cuénteme todos los pasos que condujeron al comienzo de esta invasión, es decir,
Dígame, ¿cuál fue la droga en cuestión? ¿Por qué la tomó y cómo le afectó? Oh, veo que usted sabe que todo empezó con una droga, exclamó el doctor con asombro manifiesto. Solo deduzco a partir de lo que observo en usted y de su efecto sobre mí mismo. Se encuentra usted en una condición psíquica sorprendente. Ciertas partes de su entorno vibran con un ritmo más rápido que otras. Esto es en efecto de una droga, pero no de una droga común. Permítame terminar, por favor. Si ese elevado ritmo de la vibración se extiende, usted llegará a ser consciente de un mundo mucho más amplio del que habitualmente conoce. Si, por otro lado, la celeridad del ritmo retrocede hasta el nivel usual, la capacidad de percepción que usted tiene ahora extraordinariamente desarrollada desaparecerá. Me deja usted estupefacto, doctor Silence, exclamó el escritor. Sus palabras describen con total precisión las sensaciones que he estado experimentando. Le menciono esto solo de pasada y para darle confianza antes de que aborde el relato de su verdadera dolencia, continuó el doctor. Como usted sabe, toda percepción es el resultado de vibraciones. Ser clarividente significa simplemente ser sensible a una mayor escala de esas vibraciones. El despertar de los sentidos internos de los que tanto hemos oído hablar no es más que eso. Su clarividencia parcial se puede explicar con facilidad. Lo único que me sorprende es cómo obtuvo la droga, pues no es fácil conseguirla en forma pura, y ninguna solución adulterada podría haberle dado el fabuloso ímpetu que, según veo, ha adquirido. Pero por favor prosiga y cuénteme la historia a su modo. Esta cannabis indica, continuó el escritor, llegó a mis manos el otoño pasado mientras mi mujer estaba fuera. No hace falta que le explique cómo lo conseguí, porque eso no tiene importancia, pero era el genuino extracto fluido y no pude evitar la tentación de hacer un experimento. Uno de sus efectos, como usted sabe, es provocar una risa incontenible. Sí, a veces. Yo soy escritor de relatos de humor y deseé aumentar mi propia capacidad de risa para captar lo ridículo desde un punto de vista fuera de lo normal. Quería estudiar un poco ese fenómeno, si era posible. Y pues, cuente, prosiga, por favor. Tomé una dosis de prueba. Ayuné durante 6 horas para acelerar el efecto. Me encerré en esta habitación y di orden de que no se me molestara. Luego ingerí el extracto y esperé. Transcurrieron 1, 2, 3, 4, 5 horas y nada ocurría. La risa no aparecía por ninguna parte y solo sentía en su lugar una gran fatiga. Nada de lo que había en la habitación o en mi mente llegaba a tener el más mínimo aspecto cómico. Es siempre una droga de lo más incierta, interrumpió el doctor. Por esa razón se utiliza tan poco. A las 2 de la madrugada me sentí tan hambriento y cansado que decidí no esperar más y abandonar el experimento. Bebí un poco de leche y subí a acostarme. Estaba abatido y decepcionado. Enseguida me quedé dormido y debía de llevar durmiendo alrededor de 1 hora cuando me despertó de repente un tremendo ruido en los oídos. Era el ruido de mi propia risa. Sencillamente me estaba desternillando de risa. Al principio, muy desconcertado, pensé que había estado riéndome en sueños, pero un momento después me acordé de la droga y me alegró ver que, después de todo, el efecto se había producido. En realidad la droga había estado actuando durante todo el rato. Lo que pasaba es que yo había calculado mal el tiempo. La única sensación desagradable que aprecié en ese momento fue la extraña impresión de que no me había despertado de un modo natural, sino que había sido despertado por alguien deliberadamente. Esa impresión se me reveló con certeza en medio de mi propia risa escandalosa, y por ello me inquieté. ¿Tiene idea de quién pudo haber sido?, preguntó el doctor, que había estado muy alerta, prestando atención a cada palabra. Pender dudó
y retirándose el pelo hacia atrás con un ademán de nerviosismo, trató de sonreír. Debe usted contarme todas sus impresiones, aunque solo sean sospechas, son tan importantes como sus convicciones. Tengo la vaga idea de que era alguien relacionado con mi sueño olvidado, alguien que había estado intentando importunarme mientras dormía, alguien que tenía una gran resolución y habilidad de carácter, mucha fuerza física, una personalidad inusual, y de eso estaba también seguro, era una mujer. ¿Una mujer bondadosa?, preguntó John Sayles en tono tranquilo. Pender se sobresaltó un poco por la pregunta y su cara macilenta enrojeció. Pareció sorprendido. Rápidamente negó con la cabeza, al tiempo que con la mirada expresaba un horror indescriptible. Mala, respondió escuetamente, espantosamente malvada, y en su absoluta maldad había también una cierta iniquidad, la iniquidad propia de una mente desequilibrada. Volvió a titubear por un momento y luego dirigió la vista de un modo penetrante hacia su interlocutor. Una sombra de sospecha apareció en su mirada. No, rió el doctor, no tema. No le estoy tomando el pelo, ni creo que esté loco, ni mucho menos. Su relato me interesa sobremanera, e inconscientemente usted me ha proporcionado varias pistas mientras lo contaba. Verá, tengo ciertos conocimientos particulares en lo referente a esos vericuetos psíquicos. Aunque no sabía con claridad qué era lo que me provocaba, prosiguió el narrador, tranquilizado de nuevo. La risa que se había apoderado de mí era tan violenta que tuve verdadera dificultad para coger las cerillas. Además, temía que los criados pudieran oír mis carcajadas y se asustaran. Cuando por fin logré encender la lámpara, vi que la habitación estaba vacía y la puerta cerrada, como siempre. Entonces, a medio vestir, salí al rellano y, controlando algo mejor mi hilaridad, me dispuse a bajar las escaleras. Deseaba poner por escrito mis sensaciones. Me metí un pañuelo en la boca para evitar que mis carcajadas produjeran mucho ruido y comunicaran mi histeria a todo el servicio. Y la presencia de esa... me estuvo rondando todo el tiempo, dijo Pender, aunque por el momento parecía haberse retirado. Además, mi risa debía de haber acabado con todas las demás emociones. ¿Y cuánto tiempo tardó en bajar las escaleras? Iba a hablarle ahora mismo de eso. Veo que conoce de antemano todos los síntomas, porque evidentemente creí que nunca iba a llegar al final. Me daba la impresión de que tardaba 5 minutos en bajar cada escalón, y si mi reloj no me hubiera asegurado que solo habían transcurrido unos segundos, podría haber jurado que cruzar el estrecho vestíbulo que hay al pie de las escaleras me había llevado media hora. Además, andaba aprisa e intentaba progresar, pero no me servía de nada. Parecía que caminaba sin avanzar, ya que el ritmo habría tardado una semana en descender Putney Hill. Una dosis experimental altera a veces la sucesión del tiempo y del espacio. Cuando por fin llegué al despacho y encendí la lámpara, se produjo un cambio terrible y repentino como un relámpago. Fue como una ducha de agua fría en medio de aquella tormenta de carcajadas. ¿Qué pasó?, inquirió el doctor, inclinándose hacia adelante y mirándole fijamente a los ojos. Me asaltó un pánico indescriptible, dijo Pender, bajando el tono de su aguda voz al recordarlo. Hizo una pausa y se enjugó la frente. Una mirada atemorizada y retraída dominaba completamente su rostro. No obstante, durante todo el rato, las comisuras de sus labios esbozaban una sonrisa, como si el recuerdo de aquel alborozo todavía le divirtiera. La mezcla de miedo y risa en su semblante resultaba muy curiosa y daba gran autenticidad a su relato. Asimismo, aportaba una expresión extraña a sus gestos. ¿Pánico?, repitió el doctor en tono consolador. Sí, pánico. Aunque la cosa que me había despertado parecía haber desaparecido, su recuerdo todavía me aterrorizaba, y sin darme cuenta me desplomé sobre una silla. Después cerré la puerta e intenté razonar,
pero como la droga hacía que mis movimientos fueran tan prolongados, me llevó 5 minutos llegar hasta la puerta y otros 5 volver de nuevo a mi asiento. Además, la risa seguía bullendo en mi interior. Era una risa completamente saludable que me agitaba a rachas. Tanto es así que hasta el terror que sentía me hacía reír. Sin embargo, puedo decirle, Dr. Silence, que aquella mezcla de risa y miedo era totalmente vil, total y absolutamente vil. Inmediatamente después los objetos de la habitación volvieron a presentar su lado divertido y exploté en una carcajada más escandalosa que las anteriores. La estantería resultaba ridícula, el sillón era un perfecto payaso, el modo en que me miraba el reloj que había sobre la repisa de la chimenea, demasiado cómico como para expresarlo con palabras. La disposición de los papeles y del tintero en el escritorio me hizo tanta gracia que mis carcajadas se convirtieron en un estruendo. Empecé a dar sacudidas y a agarrarme los costados hasta que las lágrimas me brotaron y comenzaron a correr por mis mejillas. Y aquel taburete, oh Dios mío, aquel absurdo taburete. Al recordarlo se echó hacia atrás en la silla, riéndose solo y levantando las manos. Silence también empezó a reír. Siga, por favor, dijo, le entiendo perfectamente. Yo también conozco la risa del hachís. Pender recobró la calma y volviendo a adoptar un aspecto serio, reanudó su relato. Como ve, junto a ese alborozo extravagante en apariencia injustificado, existía también un pánico igualmente extravagante e infundado. Que la droga me producía risa, está claro. Lo que no podía imaginar es qué era lo que me producía terror. Por todas partes, tras la diversión estaba el miedo. Era un terror enmascarado bajo un gorro de bufón, y yo era el campo de batalla en el que dos emociones opuestas y armadas luchaban a muerte. Paulatinamente se fue consolidando en mí la idea de que ese miedo estaba causado por, según acaba usted de decirlo, por una invasión de la persona que me había despertado. Era una mujer terriblemente malvada, enemiga de mi alma, o al menos de todo aquello que en mi interior buscaba hacer el bien. Allí estaba yo, trémulo y sudoroso, riéndome de todo lo que había en mi habitación y al mismo tiempo dominado por ese pánico que me hacía palidecer. Y esa criatura no dejaba de introducir. Una vez más volvió a titubear y a enjugarse el rostro con el pañuelo. ¿De introducir qué? De introducir sus ideas en mi mente, añadió mientras su mirada nerviosa recorría la habitación. Es decir, aprovechaba mi flujo mental para alterar el curso habitual de mis pensamientos e introducir los suyos propios. Sé que todo esto suena disparatado, pero así era como ocurría. No puedo expresarlo de otro modo. Por otra parte, aunque me sentía aterrorizado, era tal la habilidad con que estaba siendo llevada a cabo la operación que, al compararla con la torpeza de los hombres, no pude evitar reírme de nuevo. Nuestros métodos de enseñanza ignorantes y toscos y nuestras formas de inculcar ideas hicieron que me desternillara de risa al comprender este superior procedimiento diabólico. Sin embargo, mis carcajadas resultaban huecas y espantosas, y las ideas de maldad y tragedia se entremezclaban con lo cómico. Le repito, doctor, que era como para volverse loco. John Silence siguió sentado, con la cabeza estirada hacia adelante para no perder ni una palabra del relato que el escritor iba desgranando atropelladamente a media voz, con oraciones nerviosas y desordenadas. ¿Y no vio usted algo o alguien durante todo ese tiempo?, preguntó. No con los ojos. No hubo alucinaciones visuales, pero en mi mente se empezó a formar la imagen inconfundible de una mujer corpulenta, de piel oscura, que tenía dientes blancos y rasgos masculinos, y un ojo, el izquierdo, tan caído que parecía estar casi cerrado. Dios santo, qué rostro. ¿Lo reconocería usted si lo viera? Pender soltó una carcajada horrorosa. Ojalá pudiera olvidarlo, susurró. ¿Cómo lo desearía?, añadió inclinándose hacia adelante y agarrando la mano del doctor con un gesto de emoción. Quiero que sepa lo agradecido que le estoy por su paciencia y amabilidad, continuó con voz temblorosa. Y por qué no piense que estoy loco.
No he contado a nadie ni la mitad de lo que le he dicho a usted, y creo que solo con haberme permitido hacerlo libremente y haberme procurado el alivio de compartir mi aflicción con otra persona, ya me ha ayudado usted más de lo que yo pueda decir. El doctor Silence le apretó la mano y fijó la mirada en sus ojos asustados. A continuación le contestó con voz relajada: Su caso es muy singular y me parece interesantísimo, porque amenaza no su existencia física, sino el santuario de su vida psíquica, de su universo interior. Ahora mismo, en este mundo, su mente no se vería afectada de un modo permanente, pero en la otra vida, una vez que el cuerpo hubiera quedado atrás, su espíritu podría despertar tan completamente deformado, trastornado y denigrado que usted estaría espiritualmente loco, circunstancia muchísimo más definitiva que la de estar loco en este mundo. En ese momento un extraño silencio envolvió la habitación y a los dos hombres sentados el uno frente al otro. ¿Quiere usted decir? Oh, Dios mío, balbuceó el escritor en cuanto pudo articular palabra. Lo que quiero decir exactamente lo sabrá un poco más tarde. Ahora solo hace falta que le diga que no le había hablado de este modo si no estuviera seguro de poder ayudarle. No hay la menor duda en cuanto a ello, créame. En primer lugar, conozco muy bien cómo actúa esta droga extraordinaria que ha tenido el efecto imprevisto de revelarle las fuerzas de otra región. Además, creo firmemente en la existencia de esos sucesos suprasensoriales y tengo amplios conocimientos de los procesos psíquicos que he adquirido a través de prolongadas y penosas experimentaciones. El resto se reduce, o debería reducir, a un tratamiento comprensivo y a una aplicación práctica. Al aumentar su nivel de vibración psíquica y hacerle extraordinariamente sensible, el hachís le ha abierto en parte las puertas de otro mundo. Las antiguas fuerzas asociadas a esta casa le han atacado. Por el momento lo único que no alcanzo a comprender es lo relacionado con la naturaleza exacta de esas fuerzas, pues si tuvieran un carácter ordinario, yo mismo tendría la suficiente capacidad psíquica para sentirlas. No obstante, no soy consciente de haber sentido nada todavía. Pero, por favor, Mr. Pender, continúe y cuénteme el resto de su asombrosa historia. Cuando usted haya terminado, le hablaré de los métodos de curación. Pender acercó un poco más la silla al amable doctor y prosiguió su narración con la misma voz nerviosa. Después de tomar algunas notas acerca de mis impresiones, volví a subir al dormitorio para acostarme. Eran las 4 de la madrugada. Seguí riéndome durante todo el trayecto de la grotesca barandilla, del divertido aspecto de la ventana de la escalera, del burlesco agrupamiento del mobiliario, y aún conservaba el recuerdo de aquella atrocidad del taburete que había dejado en la habitación de abajo. Pero ya no ocurrió nada que me alarmara o trastornara, y a la mañana siguiente me desperté bastante tarde, después de haber dormido a pierna suelta, sin advertir más secuelas del experimento que un ligero dolor de cabeza y un adormecimiento de las extremidades debido a una circulación más lenta. ¿Y el miedo había desaparecido también?, preguntó el doctor. Parecía haberlo olvidado, o al menos lo achacaba a un mero nerviosismo. De cualquier modo, por el momento no sentía su presencia y me pasé el día trabajando. Mi sentido del humor había sido reforzado de un modo portentoso, y mis personajes actuaban sin esfuerzo y con auténtica gracia. Estaba muy contento con el resultado del experimento, pero cuando la taquígrafa se hubo marchado y empecé a leer las páginas que ella había pasado a máquina, recordé sus repentinas miradas de asombro y el modo extraño en que me había observado mientras le dictaba. Lo que leí me dejó sorprendido y apenas pude creer que yo hubiera dicho aquello. ¿Por qué razón? Estaba tan deformado. Según pude recordar eran mis palabras, pero su significado me resultaba extraño. Me asusté. El sentido era tan distinto. En los momentos en que se suponía que mis personajes debían provocar risa, no encontraba más que inexplicables sentimientos de diversión siniestra. Mis frases encerraban ahora unas insinuaciones espantosas. Se podía decir que había risa, pero era una risa especial, horrible.
turbadora, y mis pretensiones de análisis no hacían más que aumentar mi consternación. El relato, tal como lo leí entonces, me estremeció, pues en virtud de aquellas ligeras variaciones había llegado a tener un fondo terrorífico, un terror disfrazado de alborozo. La trama humorística seguía allí, pero los personajes se habían vuelto siniestros y su risa era maligna. ¿Puede mostrarme ese relato? El escritor negó con la cabeza. Lo destruí, susurró. Pero al final, a pesar de sentirme muy perturbado por él, me convencí de que aquello se debía a algún efecto retardado de la droga, a una especie de reacción que había provocado un giro en mi mente, debido al cual descubría macabras interpretaciones en palabras y situaciones que en realidad no las contenían. ¿Y mientras tanto desapareció la presencia de esa persona? No. En cierto modo seguía estando allí. Cuando tenía la mente ocupada me olvidaba de ella, pero cuando estaba inactiva, soñaba o simplemente no hacía nada en particular, aquella mujer aparecía junto a mí, influyendo sobre mi mente de un modo espantoso. ¿Exactamente en qué sentido?, interrumpió el doctor. Me provocaba pensamientos malvados, intrigantes, visiones de crímenes, horrorosas imágenes de iniquidad, y toda esa clase de fantasías perversas que hasta ese instante resultaban extrañas, o mejor dicho, imposibles, para mi normal naturaleza. La presión de los poderes de la oscuridad sobre la personalidad, murmuró el doctor, haciendo una breve anotación. ¿Cómo? No he entendido. Le ruego que prosiga. Solo estoy tomando algunas notas. Ya le explicaré su significado un poco más tarde. Incluso tras el regreso de mi mujer, seguí siendo consciente de esa presencia en la casa. La forma en que se asociaba con mi personalidad interior era muy estrecha. En cuanto al comportamiento exterior, siempre me sentí constreñido a ser educado y respetuoso con ella, a abrirle las puertas, proporcionarle asiento y mostrar deferencia cuando me encontraba a su alrededor. Finalmente, se tornó muy compulsiva y cuando yo fallaba en algún pequeño detalle, sentía que me perseguía por toda la casa, por las habitaciones, atormentando mi alma en su morada más íntima. Ciertamente, en lo referente a las atenciones que le dispensaba, fui más cuidadoso que con mi esposa. Pero permítame que antes acabe de hablarle de mi dosis experimental, porque volví a tomarla aquella noche y sufrí una experiencia similar, de efecto retardado como la primera vez, que me arrebató con una nueva acometida de aquella falsa risa demoníaca. En esta ocasión, sin embargo, se produjo un cambio en la apreciación del espacio y del tiempo, y en vez de alargarse, se abrevió de tal modo que me vestí y bajé las escaleras en unos 20 segundos, y el par de horas que pasé trabajando en el despacho transcurrieron literalmente como si hubieran sido 10 minutos. Eso es lo que suele ocurrir cuando la dosis es excesiva, intervino el doctor. Da la impresión de que se recorre una milla en unos pocos minutos o unas yardas en un cuarto de hora. Resulta totalmente incomprensible para quienes nunca lo han experimentado, y es una curiosa prueba de que el espacio y el tiempo no son más que entelequias. Además, continuó Pender excitado, hablando de un modo cada vez más rápido, sentí un efecto nuevo y extraordinario. Experimenté una curiosa transformación de los sentidos, pues percibía el mundo exterior a través de un único canal principal, en lugar de a través de las 5 divisiones denominadas vista, tacto, olfato, etc. ¿Me entenderá cuando le diga que oía visiones y veía sonidos? Ya sé que ningún lenguaje puede hacer que esto sea comprensible. Lo único que le puedo decir, por ejemplo, es que vi surgir ante mí las campanadas del reloj como una imagen perceptible. Realmente vi el tintín de las campanadas. Del mismo modo, oí los colores de la habitación, en especial los colores de esos libros que hay en la estantería detrás de usted. Oí esos lomos rojos con sonidos graves y las cubiertas amarillas de los libros franceses que junto a ellos produjeron una nota aguda y penetrante, muy semejante al trino de los estorninos.
Aquella librería marrón, murmuró, y esas cortinas verdes de ahí enfrente emitieron una especie de murmullo constante, como el de las notas más graves de una trompa. Pero solo era consciente de esos sonidos cuando miraba fijamente a los diferentes objetos y pensaba en ellos. Ya me entiende, la habitación no estaba llena de un conjunto de notas musicales, sino que cuando concentraba mi mente en un color, además de verlo, lo oía. Ese ciertamente es un efecto conocido, aunque no muy común, de la cannabis índica, comentó el doctor, y también le provocaría mucha risa, ¿verdad? Solo me hizo reír el rumor de la librería. Era como un gran animal que intentaba hacerse notar, lo que me hizo pensar en un oso amaestrado, imagen que, como usted sabe, conlleva un cierto humor patético. Pero esa mezcolanza de sentidos no produjo ninguna confusión en mi mente. Al contrario, me encontraba muy despejado y experimenté una intensificación de la conciencia que me hacía sentirme absolutamente vivo y tremendamente perspicaz. Obedeciendo a un impulso que me llevaba a dibujar, destreza de la que no se puede decir que destaque, cogí un lápiz. Me di cuenta de que solo era capaz de dibujar cabezas, mejor dicho, solo una cabeza, siempre la misma, de una mujer de tez morena, con rasgos enormes y terribles, y un ojo izquierdo muy caído, y lo hice tan bien que, como podrá suponer, me sorprendí. ¿Y cómo era la expresión de esa cara? Pender se encogió de hombros, dudó por un momento y movió las manos como si buscara una respuesta. Un escalofrío perceptible le recorrió el cuerpo. Solo puedo describirla como llena de oscuridad, contestó en tono grave, como si fuera el rostro de un sonido misterioso y maligno. ¿Y eso también lo destruyó?, preguntó el doctor rápidamente. No. Los dibujos los conservo, replicó Pender con una sonrisa mientras se levantaba a coger los bosquejos de un cajón del escritorio que había detrás de él. Aquí está lo que queda de ellos, añadió colocando varias hojas sueltas delante del doctor. No son más que unos cuantos garabatos. Esto fue lo que encontré a la mañana siguiente. En realidad no había dibujado ninguna cabeza sino todas estas líneas sinuosas y estos manchurrones. Las imágenes eran completamente subjetivas y solo existían en mi mente, que las había construido a partir de unos cuantos trazos hechos con el lápiz. Al igual que en la sucesión alterada del espacio y del tiempo, los dibujos eran una total ilusión que evidentemente desapareció cuando se acabaron los efectos de la droga. Pero lo otro no desapareció. Quiero decir que la presencia del alma misteriosa permaneció a mi lado y todavía permanece, es real, no sé cómo escapar de ella. Está asociada a la casa, no a usted. Por ello debe usted abandonar esta casa. Sí, pero no puedo permitirme hacerlo. Mi trabajo es mi único medio de sustento y bueno, verá usted, desde que se produjo esta transformación ni siquiera puedo escribir. Estos relatos que ahora escribo con su mal remedio de risa y sus sugerencias diabólicas son tristes y terribles, horrorosos. Si esto continúa me voy a volver loco. Frunció el ceño y recorrió la habitación con la vista como si esperara ver una figura fantasmal. La influencia sobre esta casa provocada por el experimento ha acabado de golpe con los fundamentos de mi sentido del humor, y aunque todavía sigo escribiendo cuentos, pues tengo que conservar mi reputación, mi inspiración se ha agotado y me veo obligado a quemar gran parte de lo que escribo. Sí, doctor, lo quemo antes de que alguien lo vea. ¿Tan ajeno es a su propia mente y personalidad? Totalmente, como si lo hubiera escrito otro. Ya. Y espantoso, añadió. Antes de continuar se frotó los ojos con la mano y dejó escapar lentamente un suspiro. Sin embargo, el modo en que esas sugerencias viles se insinúan bajo el aspecto de un humor extraordinario resulta terriblemente ingenioso. Como era de esperar, mi taquígrafa me abandonó y no he tenido valor para buscar otra. John Silence se puso en pie y empezó a deambular en silencio por la habitación. Observaba los cuadros de la pared y leía los nombres de los libros que allí había. Luego se detuvo delante de la chimenea, de espaldas al fuego,
y miró directamente a su paciente sin decir nada. El rostro de Pender era ahora lánguido y ojeroso, como si estuviera dominado por una expresión de hostigamiento. La larga narración parecía haber hecho mella en él. «Gracias, Mr. Pender», dijo, mientras en su expresión distinguida y sosegada asomaba un extraño resplandor. «Muchas gracias por la sinceridad y franqueza de su relato. Creo que por el momento no necesito preguntarle nada más». Silence se enfrascó en un detenido examen de los rasgos trasnochados del escritor y tras buscar intencionadamente los ojos de Pender, le dirigió una mirada de fuerza y confianza que habría insuflado ánimo en el espíritu más débil. Para empezar, añadió con una amable sonrisa, «Permítame asegurarle sin más dilación que no tiene por qué alarmarse, pues usted no está más trasnochado o desequilibrado de lo que pudiera estar yo». Al oír esto, Pender lanzó un profundo suspiro e intentó recobrar la sonrisa. «Por lo que puedo juzgar hasta ahora, se trata simplemente de un caso de invasión psíquica muy especial y también bastante siniestro. Supongo que entiende lo que quiero decir». «Es una expresión extraña que ya empleó usted antes», replicó el escritor en tono apagado, a pesar de que había escuchado con ilusión el diagnóstico del doctor. «Pues coincidirá usted conmigo en que también se trata de una aflicción extraña, no desconocida sin embargo en la antigüedad ni tampoco en el mundo moderno, para aquellos que admiten la libertad de movimiento bajo ciertos estados patógenos entre este mundo y cualquier otro». «¿Y usted cree?», se apresuró a preguntar Pender, «que todo esto se debe principalmente al cannabis. Es decir, ¿no hay en mí nada decididamente nefasto, nada incurable? O sí, debe únicamente a la dosis excesiva», respondió el doctor Silence de modo enfático, «a la acción directa de la droga sobre su vida psíquica. Ella hizo que usted fuera ultrasensible y le obligó a responder a un acrecentado nivel de vibración. Y déjeme decirle, Mr. Pender, que su experimento podría haber tenido consecuencias mucho más horribles. Le ha puesto en contacto con una clase de mundo invisible muy singular, aunque creo que de un carácter fundamentalmente humano. Sin embargo, usted podría haber sido arrancado y trasladado fuera del nivel humano, en cuyo caso las consecuencias de tal contingencia habrían sido muchísimo más espantosas. Evidentemente no estaría ahora aquí para contarlo, pero no hace falta alarmarse por ese lado. Solo quería mencionárselo como advertencia para que no malinterprete o infravalore la situación por la que ha pasado. Le noto algo confundido, me da la impresión de que no comprende lo que quiero decir. No es que quepa esperar que lo haga, pues supongo que usted será el clásico cristiano, con un sentido sublime de la moral y una ignorancia profunda acerca de las posibilidades espirituales. Aparte de una comprensión en cierto modo infantil de la maldad espiritual en las clases altas, puede que no tenga la menor idea de lo que es posible una vez que se ha atravesado el estrecho abismo dispuesto misericordiosamente entre usted y el más allá. Gracias a mis estudios y preparación he conseguido traspasar los límites de los viajes ortodoxos y realizado experimentos de los que apenas podría hablarle en un lenguaje que le resultara inteligible». En este punto hizo una pausa y advirtió un profundo interés en el semblante y la actitud de Pender. Cada palabra que pronunciaba estaba calculada. Silence conocía exactamente el valor y efecto de las emociones que quería despertar en el corazón del ser afligido que tenía ante él. «A partir de ciertos conocimientos que he adquirido a través de diversas experiencias», prosiguió en tono calmado, «me creo capaz de diagnosticar su caso. Como he dicho antes, responde a una invasión psíquica. Y en cuanto a la naturaleza de esa invasión», balbuceó el asombrado escritor de relatos de humor, «no hay razón por la que no deba decir inmediatamente que todavía no la conozco bien», replicó el doctor Silence. «Antes tengo que realizar un par de experimentos». «¿Conmigo?», preguntó Pender con voz entrecortada y conteniendo la respiración. «No exactamente», observó el doctor, esbozando una sonrisa ponderada.
aunque tal vez sea necesaria su colaboración. Quisiera comprobar las circunstancias de la casa para descubrir si es posible la naturaleza de esas fuerzas, de esa extraña personalidad que ha estado rondándole. ¿Ahora mismo no tiene usted la menor idea de quién, qué, por qué?, preguntó el escritor en un estado de agitación que revelaba interés, asombro y temor. Tengo una buena idea, pero ninguna prueba, contestó el doctor. En principio, los efectos de la droga, al alterar la sucesión del espacio y el tiempo y al provocar la confusión de los sentidos, no tienen nada que ver con la invasión. Dichos efectos aparecen en cualquiera que haya sido lo suficientemente insensato como para ingerir una dosis experimental. Son los otros aspectos de su caso los que son inusuales. Verá, usted se encuentra ahora en contacto con ciertas emociones violentas, con deseos y propósitos todavía activos en esta casa, que fueron originados en el pasado por alguna personalidad fuerte y perversa que vivió aquí. ¿Cuánto tiempo hace de ello? ¿O por qué dichas manifestaciones persiguen de un modo tan vigoroso? Son dos preguntas a las que no puedo responder. Pero, en mi opinión, solo son fuerzas que actúan de una manera maquinal, siguiendo el ímpetu de su fabuloso impulso original. ¿Quiere usted decir que no están controladas por un ser vivo, por una voluntad consciente? Probablemente no, pero precisamente por eso puede que sea más peligroso y difícil tratar con ellas. Resulta complicado explicarle en unos minutos la naturaleza de tales fuerzas, pues usted no ha realizado las investigaciones necesarias para comprender mi explicación. Pero tengo razones para creer que cuando un ser humano desaparece al morir, sus impulsos pueden perdurar y seguir actuando de una manera ciega e inconsciente. Por regla general, se disipan rápidamente, pero en el caso de una personalidad muy fuerte, es posible que subsistan durante largo tiempo y algunas veces, si me inclino a pensar que esta es una de ellas, esos impulsos pueden fundirse con ciertas entidades no humanas que de ese modo prolongan su vida indefinidamente y aumentar su poder hasta un grado increíble. Si la personalidad original era malvada, las entidades atraídas por los impulsos remanentes también lo serán. En su caso, creo que ha habido un engrandecimiento tremendo e inusual de los pensamientos y propósitos abandonados hace mucho tiempo por una mujer de inmensa perversidad y carácter e intelecto personal extraordinariamente fuertes. ¿Empieza a entender un poco lo que quiero decir? Pender miró fijamente a su compañero con una expresión de horror, pero no supo qué decir y el doctor continuó. Predispuesto por la acción de la droga, usted ha experimentado el asalto de esos impulsos con una violencia descomunal. Ellos han anulado completamente en su persona el sentido del humor, la fantasía, la imaginación. Todo ello cuyo objetivo es la alegría y la esperanza. Pretenden, aunque tal vez de un modo maquinal, desplazar sus pensamientos y ocupar su lugar. Por tanto, ha sido usted víctima de una invasión psíquica. Al mismo tiempo se ha convertido en un individuo clarividente en todo el sentido del término, ya que además es una víctima clarividente. Pender se secó el rostro y suspiró. Entonces se puso en pie y se dirigió hacia la chimenea para calentarse un poco. Pensará usted que soy un charlatán o un insensato al hablarle así, dijo el doctor Silence sonriendo, pero no importa. He venido a ayudarle y podré hacerlo si hace lo que yo le diga. Es muy sencillo. Debe usted abandonar esta casa inmediatamente. Olvídese de las dificultades. Las haremos frente juntos. Puedo poner otra casa a su disposición o pagarle el alquiler de esta y hacer que la derriben más tarde. Su caso me interesa mucho y quisiera ayudarle a salir de este trance para que su preocupación desaparezca y pueda volver enseguida a su antiguo hábito de trabajo. La droga le ha proporcionado, y por tanto a mí también, un camino directo para llegar a una experiencia muy interesante. Le estoy tremendamente agradecido. El escritor sintió que la emoción lo embargaba y atizó el fuego con decisión. Luego miró hacia la puerta con aspecto nervioso.
No hay necesidad de alarmar a su esposa ni contarle los detalles de nuestra conversación, prosiguió el doctor. Hágale saber que pronto estará usted de nuevo en posesión de su sentido del humor y de su salud, y explíquele que le voy a dejar otra casa durante 6 meses. Mientras tanto, usted me permitirá pasar 1 o 2 noches en esta para realizar mi experimento. ¿Le parece bien? Se lo agradezco de todo corazón, replicó Pender, incapaz de encontrar palabras para expresar su agradecimiento. Después dudó por un momento y buscó el rostro del doctor con ansiedad. ¿Y en cuanto a sus experimentos en la casa?, preguntó sin más rodeos. Es algo muy sencillo, querido Mr. Pender. A pesar de ser una persona con una preparación psíquica sofisticada y por tanto generalmente consciente de la presencia de entidades desprovistas de carne y hueso, aquí no he tenido la más mínima sensación extraña. Ello me hace pensar que las fuerzas que actúan en esta casa son de una naturaleza inusual. Lo que me propongo es realizar un experimento con el fin de que ese ser maligno salga a la luz, obligándole a abandonar su madriguera, por así decir, para que pueda consumirse en mi interior y desaparezca para siempre. Yo ya he sido inoculado, añadió, y por lo tanto me considero inmune. ¡Santo cielo!, exclamó el escritor dejándose caer sobre una silla. Maldito infierno, habría sido una exclamación más apropiada, dijo el doctor riendo. En serio, Mr. Pender, eso es lo que pretendo hacer. Con su permiso, claro. Claro, observó Pender. Puede usted contar con mi permiso y con mis mejores deseos de éxito. No veo qué podría objetar, pero... ¿Pero qué? Supongo que no realizará ese experimento usted solo, ¿verdad? Oh, claro que no. Supongo que traerá usted un compañero que sepa controlar sus nervios y en el que pueda confiar en caso de desastre. Vendré con 2 compañeros, dijo el doctor. Ah, eso es mucho mejor, ya me siento más tranquilo. Estoy seguro de que entre sus amistades habrá algunos hombres. No pienso traer hombres, Mr. Pender. El escritor le miró extrañado. No, ni tampoco mujeres, ni niños. No alcanzo a comprenderle. ¿A quién traerá entonces? Animales, explicó el doctor, incapaz de contener una sonrisa ante la expresión de asombro de su interlocutor. 2 animales, un perro y un gato. Pender le miró de tal modo que parecía que se le iban a salir los ojos de las órbitas. Después, sin decir palabra, precedió al doctor hasta la habitación contigua donde les estaba esperando su esposa para tomar el té.